Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 11 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Seguimos avanzando en las figuras de empleados públicos y vamos con el tercer caso, que ya no son funcionarios, sino que estamos hablando ya del personal laboral. Y vamos a ver las diferencias y qué ventajas o desventajas pueden tener con respecto al personal funcionario. Y sin más dilación comenzamos con el 11.1 que dice así: es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. En función de la duración del contrato, este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Así que, en primer lugar, vemos que la principal diferencia con respecto al personal funcionario es que no hay nombramiento. Aquí hay un contrato de trabajo y está formalizado por escrito. Esa es la principal diferencia con respecto al personal funcionario. En cualquiera de las modalidades de su legislación laboral correspondiente al personal laboral, y que además presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. Esto no lo vamos a subrayar porque obviamente si una persona en contrato laboral está prestando servicio a la administración, pues claramente se le está pagando. Lo importante a recalcar aquí es que el personal laboral tiene un contrato de trabajo, no tiene un nombramiento. Los nombramientos son de los funcionarios. Así que vamos a establecer la diferencia entre personal funcionario y personal laboral para que quede claro de una vez por todas. Los funcionarios generalmente han obtenido su puesto por un proceso selectivo, generalmente no, siempre, y están regulados por el TREBEP. Y su relación laboral es de carácter estatutario. Y el personal laboral, en cambio, tiene un contrato laboral y se rige por el Estatuto de Trabajadores. En cuanto a los funcionarios, pues tienen una gran seguridad laboral y es difícil que sean despedidos. El personal laboral no tiene el mismo nivel de protección, en cambio, frente al despido, que el de los funcionarios. Como hemos dicho, los funcionarios tienen que pasar un proceso competitivo de oposiciones. En cambio, la contratación del personal laboral puede ser más flexible, no necesariamente requiere pasar un proceso de oposición. En cuanto al régimen disciplinario, los funcionarios están sujetos al establecido en el TREBEP. Sin embargo, el personal laboral se rige por estatuto de trabajadores o convenio de aplicación. En fin, ciertas diferencias importantes a recalcar. ¿Qué ventajas puede tener un personal laboral con respecto a un funcionario? Pues la primera de ellas es la flexibilidad en la contratación y desempeño. El personal laboral puede ser contratado para proyectos específicos o por periodos determinados, lo que permite una mayor flexibilidad para la administración pública. También otra ventaja, negociación colectiva. El personal laboral puede estar representado por sindicatos y negociar convenios colectivos específicos para ellos, que pueden incluir mejoras salariales, beneficios adicionales y condiciones laborales específicas, a diferencia de los funcionarios, es decir, pueden tener unas condiciones de trabajo particularmente redactadas para ellos. Y bueno, esas son las principales ventajas que tiene un personal laboral. Obviamente la principal ventaja de un funcionario es la estabilidad en el empleo y su fijeza. Y también termina, volviendo al artículo, termina diciendo que hay tres tipos de contrato en función de la duración. El primero es fijo, el segundo de ellos es indefinido y el tercero es temporal. Vamos a ver la diferencia entre ambos, es decir, su definición. Y vamos a ir de un contrato más estable a menos estable. El más estable de todos, ¿cuál es? El fijo. Contrato fijo. Es un contrato laboral en el que el empleado tiene asegurado su puesto de manera permanente. Ofrece alta estabilidad laboral y generalmente está protegido contra el despido arbitrario. Bajamos un escalón en cuanto a protección y nos encontramos ante el contrato por tiempo indefinido, que se parece al fijo, ya que no tiene una fecha de finalización establecida. Pero a diferencia del contrato fijo, puede ser más fácil de rescindir por parte del empleador. Es decir, que la administración decida
terminar el contrato, siempre que se cumplan unas condiciones legales, obviamente. Esto no va a ser arbitrario. Y proporciona también estabilidad laboral, pero menos que el contrato fijo. Y por último, el contrato temporal, este sí tiene una duración limitada y se establece por un periodo específico, o hasta la finalización de una obra o servicio determinado. Por tanto, es el menos estable de todos. Así que esos serían los 3 contratos laborales que existen en la administración pública. Vamos a seguir y seguimos con el 11.2, que dice así: las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2. Así que las leyes de función pública que se dicten desarrollando este TREBEP, leyes de función pública, vamos a subrayar eso, dirán qué puestos, qué sillas y mesas, qué lugares, qué puestos de trabajo serán susceptibles de ser desempeñados por personal laboral. Por ejemplo, hay 8 puestos, pues el 1, el 4 y el 8 pueden ser susceptibles de ser desempeñados por personal laboral. El resto, solo por funcionarios. Pues las leyes de función pública establecerán qué criterios se utilizarán para determinar qué puestos son desempeñados por personal laboral. Así que ley de función pública se hacen criterios para determinar los puestos laborales, podríamos decir, respetando siempre lo establecido en el 9.2, que ya lo hemos analizado. Y si no os acordáis, pues vais para atrás y vais encajando las piezas del puzzle. Y por último, 11.3 dice así: los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal, se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Así que, en general, podemos establecer la regla de que los procedimientos de selección son públicos para todo el mundo, funcionarios y laborales. Así que es importante subrayar públicos. Y se rigen por unos principios que os los tenéis que aprender como si fuera un pack. Igualdad, mérito y capacidad. Y hay un principio que no se aplica a todo el personal laboral, sino solo al personal laboral temporal. Y es el principio de celeridad. Obviamente, esto se parece a la contratación de un funcionario interino, al nombramiento, mejor dicho, de un funcionario interino, que se requiere para un cierto periodo concreto de tiempo, urgente y necesario, se requiere un interino para que desempeñe cierta tarea. Y aquí lo sigue recalcando el 11.3. Dice aquí razones de necesidad y urgencia. Así que el personal laboral temporal es como el equipo. Podríamos decir algo parecido al funcionario interino, porque se requiere por necesidad y urgencia. Y por tanto, el principio de celeridad entra en juego en estos procedimientos de selección. Se requiere que entre el personal rápidamente a atender esa tarea tan necesaria y urgente. Por tanto, la celeridad entra en juego. Pero la igualdad, mérito y capacidad está en todos los procesos, ya sean de funcionarios o ya sean de laborales. Así que sin más, queda analizado este artículo 11 de personal laboral. Importante recalcar y asociar al personal laboral con un contrato de trabajo, también saber la diferencia entre el contrato fijo, el indefinido, el temporal. ¿Quién determina qué puestos pueden ser desempeñados por el personal laboral? ¿Quién determina esos criterios? Las leyes de función pública. Y esos procedimientos de selección, todos van a ser públicos, todos van a regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cuando sea necesario establecer la urgencia, la rapidez, pues entra en juego el principio de celeridad. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 12. Un saludo.